share. Muy bien. Acá estamos entonces. Vamos a ponerlo así, así lo ven bien. Tenemos entonces, nosotros tenemos la ley 24.522, que regula dos institutos generales o genéricos que denominamos procesos concursales, como género, y dentro de esos géneros tenemos distintas manifestaciones. El concurso preventivo por un lado, que es el que vimos que se dividía en 3 etapas, y cuya finalidad era resolver la litis concursal a través de una negociación que llega al deudor con sus acreedores. Para que el deudor pueda llegar a esta negociación con sus acreedores, se lo mantiene al frente de sus negocios, es decir, que él sigue con la administración de sus negocios, con la vigilancia del síndico, para en una etapa resolutiva hacer distintos ofrecimientos a sus acreedores y lograr superar esta situación de insolvencia. Insolvencia que antecede al concurso, o sea, que está instalada en el patrimonio del deudor, y el concurso lo único que hace es procesalmente acomodar esos inconvenientes que tiene el deudor para darle de alguna manera un marco legal y darle una solución a esta situación que está atravesando el deudor. Por otro lado, el otro gran proceso es la quiebra, que podemos hacer la misma distinción que vimos recién. Económicamente responde a los mismos parámetros, un deudor en cesación de pagos, un deudor que es sujeto concursable, un deudor que somete todo su patrimonio, pone a disposición todo su patrimonio de la justicia, para que a través de un procedimiento que está regulado en la ley, se disponga la manera de distribuir esos bienes entre los acreedores. La quiebra en sí es un proceso que tramita ante el juez competente que ya vimos, artículo 3, nada más que, a diferencia del concurso, acá no vamos a continuar con la administración de los negocios, sino que el deudor directamente pone a disposición todo su patrimonio para que ese patrimonio sea liquidado y se distribuyan el producido de esos bienes por liquidación entre sus acreedores conforme el orden de los privilegios. En realidad, la finalidad de la quiebra no es, muchos autores dicen, bueno, la finalidad de la quiebra es la liquidación de los bienes. No, la finalidad de la quiebra es resolver la litis concursal. O sea, dar solución a todo este conflicto de intereses que hay entre acreedores, deudor, trabajadores, proveedores, contratos, terceros, el Estado. O sea, resolver la litis concursal. Pero, esperen que admito acá a los compañeros, pero el mecanismo que se utiliza, o que utiliza la ley 24.522, es la liquidación de todos esos bienes que componen el activo del deudor para ser distribuido entre los acreedores. ¿De qué manera? Respetando el orden de los privilegios. Alguno de sus compañeros me había hecho una consulta, una vuelta sobre privilegios, que hoy alguna mención les voy a hacer. Que si no se los menciono en la medida que da la charla, háganme acordar, así hacemos un paréntesis y dejamos un poquito aclarado el tema de privilegios. Entonces les repito, la finalidad de la quiebra no es liquidar los bienes. Como el deudor se encuentra en insolvencia, artículo 1, cesación de pagos, cualquier hecho revelador que manifieste esta cesación de pagos, y ya no tiene posibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores, porque no tiene forma de seguir adelante con sus negocios, se le da esta instancia o este procedimiento, que es poner todo su patrimonio, porque el proceso es universal, la totalidad de su patrimonio a disposición de la justicia, para que esos bienes sean liquidados y se distribuya el producido. No se distribuyen los bienes en la quiebra. No es que uno quiebra y pone los bienes a disposición y los acreedores se llevan los bienes. Los bienes se liquidan y los acreedores van a percibir sus créditos en la proporción que les corresponda, es decir, que tampoco se garantiza que cobren el 100% de sus créditos, con el producido de esos bienes. Si esos bienes incluso resultan ser insuficientes para cubrir alguno de los créditos, o todos, vamos a ver, porque eso también es un tema que tengo asignado yo, igualmente las obligaciones se extinguen, aunque los acreedores cobren el 1% de sus créditos. Por eso, en realidad, la finalidad de la quiebra es resolver la litis concursal a través del mecanismo de liquidación, pero además la quiebra produce otros efectos o cumple otras finalidades, como son extinguir obligaciones,
¿Por qué? Porque si dentro del proceso de quiebra no logramos dar satisfacción plena a esos créditos, no se pueden reclamar en ningún otro lugar ni en ninguna otra instancia. O sea, directamente las obligaciones se reclaman en la quiebra porque el proceso también es concursal. ¿Se acuerdan la concursalidad? Artículo 125. Todas las cuestiones se resuelven por la ley concursal y la única manera de ejercer los derechos es por la ley concursal. Entonces, no puedo lograr la satisfacción plena de mi crédito, la obligación igualmente se va a extinguir. Se van a resolver contratos, se va a lograr reinsertar al deudor en el mercado. Van a ver que existen la combinación de unos institutos que le permiten al deudor, una vez que pasa un determinado plazo, ingresar nuevamente al mercado, porque va a quedar rehabilitado para ejercer el comercio. La posibilidad de que continúe la empresa en marcha y separando el pasivo del deudor para que lo asuma otro, para que lo asuma en realidad el deudor con el producido de la venta de su empresa, pero la empresa va a seguir en manos de otro adelante. Redefinición de relaciones laborales, es decir que la quiebra, la finalidad no es la liquidación, es un mecanismo, pero la quiebra en realidad lo que hace es sanear el pasivo y permitir al deudor empezar de nuevo de alguna manera. No debe perderse de vista que es un proceso concursal. Como es un proceso concursal, me fui de Filmina, ¿no? Sí. Como es un proceso concursal, rigen los principios que vimos para el concurso: igualdad de los acreedores e integridad del patrimonio. Es decir, que los acreedores van a ser respetados todos de la misma manera, en la medida que sean de la misma categoría, y la integridad del patrimonio significa que va a haber una serie de medidas que se van a tomar dentro del proceso para cautelar, para garantizar a los acreedores que el deudor no desbarate su patrimonio, porque ese patrimonio es la garantía común de los acreedores. Es sobre lo cual los acreedores van a percibir sus créditos. ¿Alguno dijo algo? Bueno, sigamos. La ley regula distintos tipos de quiebra. En el concurso vimos que había un solo tipo de concurso y que el único que podía acceder al concurso o peticionar la apertura de su concurso era el deudor. ¿Se acuerdan que la legitimación solamente era de él? En la quiebra vamos a tener distintas variantes de quiebras, de hecho lo separé en 4, y según el tipo de quiebra va a tener distintos trámites y distintos legitimados para poder instar esta quiebra. Vamos a ir separándolas de a poco, porque aparte no es una cuestión meramente académica o didáctica dividir las quiebras según los tipos que sean, porque en realidad va a cambiar el proceso que sigue cada una y la forma incluso de ejercer los derechos y el síndico que interviene. Entonces tiene relevancia esta distinción. En principio, las quiebras están reguladas en el artículo 77, y hay, vamos a dividir, quiebra directa y quiebra indirecta. La quiebra directa es aquella quiebra que nace originariamente como quiebra. Es decir, que frente a una situación de imposibilidad de hacer frente a las obligaciones, el deudor opta, o el acreedor, vamos a ver que se puede, opta, en vez de ir a un concurso, va directamente a la quiebra. Y ahí vamos a ver dos situaciones. La quiebra directa, que la puede pedir el propio deudor, que es esto que les mencionaba yo, la posibilidad de que el deudor pida su propia quiebra, en vez del concurso, pide la quiebra, o que la quiebra sea pedida por un acreedor, que es la posibilidad, que no estaba en el concurso, de que sea un acreedor quien lleve a esta situación coactiva, por decirlo de alguna manera, al deudor. Las indirectas, después vamos a ver cada variante de estas. Las indirectas son aquellas, en cambio, tipos de quiebra que devienen de un concurso preventivo anterior. Es decir, que previamente está tramitando un concurso preventivo que ingresó el deudor por su propio pedido, y por distintas causales que taxativamente prevé la ley, se puede decretar la quiebra. No hay, ya lo vimos cuando vimos el artículo 52,
no hay quiebras de oficio, es decir, que el juez, por más que sigue siendo el director del proceso, porque es un proceso exactamente igual que el concursal, porque de hecho es una especie dentro del proceso concursal, el juez no puede inventar supuestos de quiebra, sino que las quiebras están expresamente previstas dentro del ordenamiento de la ley y no pueden decretarse la quiebra por causales que no estén ahí incluidas. Yo los dividí en dos, para que sea más sencillo también la identificación de los casos de quiebra, pero puede ser la quiebra indirecta por frustración del proceso o la quiebra indirecta por frustración del acuerdo. ¿Qué significa frustración del proceso o frustración del acuerdo? ¿Vieron dentro de la línea que vimos del concurso preventivo? Vamos a decir que hay frustración del acuerdo cuando ya el acuerdo tuvo homologación, es decir, en la instancia que el acuerdo fue aprobado por el juez. Si la causal de quiebra se dio antes de esa situación, es decir, de todavía por las etapas del proceso el acuerdo no está aprobado, es frustración del proceso. Y dentro de la frustración del proceso teníamos que el deudor no haya hecho pública la propuesta dentro del periodo de exclusividad, artículo 43, las causales, me voy a sacar de acá, las causales de falta de conformidad, del artículo 46 y artículo 47, ¿se acuerdan? Falta de conformidad de los quirografarios, y falta de conformidad de los privilegiados si hay condicionamiento previo, porque si no, nunca es causal de quiebra no tener conformidad de los privilegiados. Todos los casos de que fracase el proceso de salvataje, del artículo 48, y que acá no incluí, que después se los voy a incluir, el 53, que está en combinación con el 48, y el 51, que es cuando prospera un caso de impugnación del acuerdo. Que la impugnación del acuerdo, si la vemos dentro de la línea, está antes de la homologación. Por eso decimos que es frustración del proceso, porque de hecho la impugnación impide la homologación, obsta a la homologación. Lo que es, entonces, de toda esta enumeración agregamos el 53, que es el no pagar el saldo cuando se adquiere la empresa por un tercero en el proceso de salvataje. ¿Qué supuestos tenemos? Por frustración del acuerdo. Frustración del acuerdo. Esperen que me fui y no sé qué hice. Acá estamos. ¿Dónde me fui? Me fui a cualquier lado. Acá. Por frustración del acuerdo. Tenemos. Ahora sí. Nulidad del acuerdo, es decir, que ya se ha decretado la quiebra por nulidad, que está regulada en el artículo 60, 61 y 62, por incumplimiento del acuerdo. Y acá, ¿por qué puse ojo supuestos del artículo 52, 54 y 64? El 54 y el 64 el 54 es la quiebra que se decreta por no pagar los honorarios del síndico o de los profesionales que hayan participado, honorarios que se regulan al homologar el acuerdo. Es decir, que en estos casos, tenemos ya un acuerdo homologado, podríamos perfectamente decir que es frustración del acuerdo. El tema que esta quiebra no se decreta en forma automática, sino que es necesario que el síndico o el profesional al que le regularon honorarios y que no se los pagaron, pida esta quiebra. Entonces este pedido, muchos autores lo asimilan a un pedido de quiebra por acreedor, porque de hecho es un crédito que se genera con posterioridad a la presentación en concurso. En el incumplimiento del acuerdo estamos hablando de que no se están pagando créditos que están prometidos dentro de un concurso, y que si están dentro del concurso es porque son créditos concursales, es decir, que nacieron con causa o título anterior a la presentación en concurso. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá estamos hablando de un crédito que se devengó con posterioridad a la presentación en concurso, y que hay un acreedor que tiene que pedir la exigibilidad de esos honorarios, y si no se le pagan, pedir la quiebra. Entonces hay muchos autores que dicen, bueno, por más que esté en el 77, mencionado como un causal, como una quiebra indirecta, ojo, porque en el trámite es asimilable a la directa.
Y si es asimilable a la directa, vamos a ver que hay diferencias en cuanto al trámite. Esto no quita, chicos, no importa en cuanto a la clasificación, no quita que la quiebra por no pago de honorarios es una quiebra que está prevista en la ley en el artículo 54. Por otro lado, tenemos la quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo, que seguiría el mismo razonamiento del 54. Y está en el artículo 64. ¿Y a qué se refiere la quiebra pendiente el cumplimiento del acuerdo? Se refiere a una quiebra que es pedida por un acreedor postconcursal mientras el deudor está en la etapa de cumplimiento del acuerdo que logró en el concurso. Incluso ustedes, en la línea que yo les di para acomodar en el trabajo práctico de etapas, analizaron que había una etapa extrajudicial de cumplimiento del acuerdo. O sea, terminé con mi concurso, logré un acuerdo, se homologó, y lo estoy cumpliendo. Bien. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Qué estoy? Arreglando mi pasivo concursal. Yo seguí con la administración de mis negocios, generé nuevos pasivos, y ese nuevo pasivo alguno me pide la quiebra. Esa quiebra, obviamente, va a ocasionar que el concurso se caiga, porque como es un proceso universal, no se puede tener más de un proceso universal abierto. O tengo una quiebra o tengo un concurso. No puedo tener dos concursos y dos quiebras abiertos. Solamente tengo un solo proceso. Y el que sea posterior en el tiempo es el que va a quedar vigente. Entonces, si yo tenía un concurso que se está cumpliendo y me pide la quiebra un acreedor postconcursal, sí, esta quiebra no es derivada del concurso anterior, porque de hecho estamos hablando de un crédito nuevo. Entonces algunos autores entienden que el 64 no sería una quiebra indirecta, sino que sería una quiebra directa pedida por acreedor que provoca que el concurso preventivo pierda virtualidad por esta quiebra posterior. Y el artículo 52 se los mencioné porque tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan? La tercera vía, que no va a haber causal de quiebra por no homologación, porque la quiebra del 52 no está prevista como quiebra indirecta. Frustración del proceso, entonces, no hacer pública propuesta, no conformidades, fracaso del salvataje, 48 más 53, ahora se los incorpora así que queda completo, y la impugnación. Y por frustración del acuerdo tenemos nulidad del acuerdo, incumplimiento del acuerdo, no pago de honorarios y pedido de quiebra por un crédito postconcursal, que si bien están mencionados en el 77, algunos autores consideran que estos dos últimos casos son quiebras directas pedidas por acreedor. Y la salvedad de que el 52, la no homologación, nunca es causal de quiebra porque si bien no hay salida del proceso, no está regulada en forma taxativa. Y después tenemos una variante, que acá les puse dentro de los tipos de quiebra, que es la quiebra por extensión, que la vamos a ver en la clase que viene. Pero la quiebra por extensión, ¿qué lógica tiene? Tramita la quiebra de una persona, física o jurídica, después lo vamos a ver, y se le pide la quiebra a otra persona, física o jurídica, por darse alguna de las causales previstas en la ley. Es una quiebra que se llama derivada o refleja. O sea, por yo estar en quiebra, otra persona puede estar en quiebra. Cuestión que no es automática, salvo por el 160. Y tenemos dos casos de extensión. La extensión a los socios, la quiebra de los socios en las sociedades que tienen socios con responsabilidad ilimitada, artículo 160, y la quiebra por extensión, que se conoce con el nombre quiebra por sanción, que es si se configuran algunos de los supuestos tipificados en la ley en el artículo 161, que al igual que los casos de quiebra indirecta, los del 161 son taxativos, es decir, solamente se le puede decretar a una quiebra a un sujeto por el 161 si cuadra cada uno de las conductas previstas en cualquiera de los tres incisos en forma pormenorizada y detallada. Es decir, tiene que darse cada uno de los componentes de esa extensión para que yo pueda ocasionarle la quiebra a otro sujeto. Es como si fuera un tipo penal. Si no se da cada uno de los puntos y comas,
no hay posibilidad de extender la quiebra, porque piensen que la quiebra es una situación de gravedad patrimonial. Entonces, para llegar a esto igual, a esta sentencia de quiebra, hay que tramitar un juicio previo, y es un juicio ordinario que después vamos a ver puntualmente. En cambio, la del 160 es automática. Por el tipo societario, si quiebra la sociedad, automáticamente quiebran los socios con responsabilidad ilimitada que forman parte del mismo. Bien, escuchen chicos, antes de avanzar a la próxima, y como queda un minutito, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Si quieren nos conectamos por el mismo Zoom, así no hacemos lío con otro ID ni nada. Salgo de acá y volvemos a entrar lo mismo. ¿Les parece? Genial. ¿Pero con este o con el que Sí, mandaste? con este. Entremos con listo. este, así no hacemos lío. Entramos todos en la misma sala.